Buenas noches con todos. Hemos regresado a otro episodio de Small Girls, Big God. y hoy vamos a continuar la lectura de Santiago y vamos a leer Santiago 2. Así es, así que les deseamos muy buenas noches y por favor abran sus Biblias con nosotros. Y antes de empezar, por supuesto, vamos a dar una pequeña oración, ¿verdad? Sí. Bueno, Padre amado, te damos gracias por poder venir aquí en esta noche para transmitir tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a través de nosotras, Señor, que sea Él el que nos revele tu palabra y que nos dé palabras claras para que aquellos que estén viendo, Señor, sean edificados y sean transformados, Señor, por lo que la Biblia dice. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos, Señor, mucha sabiduría. Te pedimos que tu palabra vaya a la tableta de nuestro corazón, Señor. Y así como esos que están viendo, Señor, te pedimos que nosotras de manera igual seamos renovadas y transformadas, Señor, que tanto lo necesitamos. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, Mari, tú dijiste que querías clarificar unas cosas de Santiago 1 que se mencionó, que querías clarificar. Sí, bueno, yo en la última parte que estábamos hablando de los Judas, yo creo que yo dije algo así como que, oh no, es Judas Tadeo, no es Judas Cariote o algo así. Ajá. Y en realidad Judas Tadeo es otra persona, no es el Judas que estamos refiriéndonos al hermano de Santiago. Entonces les quería aclarar esa parte. ¿Qué otra cosita? Inclusivemente, si necesita buscarlo, es el libro de Judas, el antes de Apocalipsis. De Apocalipsis, ok. Ese es el Judas del cual nos estamos refiriendo. Sí, que es el medio hermano de Jesús. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Ok, Santiago 2. No muestra preferencia entre las personas. Mis amados hermanos, como pueden afirmar que tienen fe en nosotros, glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a algunas personas a otras, por ejemplo, supongamos que alguien llegue a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entre una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato de preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de que Dios prometió a quienes los aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los atrasan a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a una persona que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las obedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces,
en todo lo que digan y en todo lo que hagan, que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzguen. Sí, vamos a parar. Vamos a parar. Fue bastante y Sí, es verdad. Leímos muchísimo. leímos muchísimo, pero es porque no sabía de dónde parar porque era como que todo con el mismo concepto de tratar al rico como el pobre. Y yo creo que en Santiago 1 como que justamente estaba hablando de esto y dijimos algo que estaba en el libro En de el Lucas. libro de Lucas, ajá. Pero imagínate, estaba aquí en este mismo libro. Sí, es verdad. Pero algo como que me resuena a mí, ¿no, Mari? Es que es verdad, cuando dice la parte de que cuando llega una persona rica, la persona piensa, uy, déjame tratarlos bien porque tal vez piensan que va a obtener algo de ellos. Pero aquí mismo dicen que ellos oprimen. Ujú. Sí, oprimen. Y En te el arrastran, versículo te 6 explotan. dice, que en el versículo 6, pero ustedes desprecian a los pobres, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los atrasan a los tribunales? Y los arrastran. Los ante los arrastran. tribunales, claro. En el mío dice que los explotan y los arrastran, ¿verdad? Claro. Y sí es verdad. Y honestamente yo creo que el ser humano vive la vida de esa manera. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una persona que es vendedor. Ok. ¿De qué? ¿De vendedor de qué? Puede ser de cualquier cosa. Ok. Que una persona que vende, supongamos que vendas, por ejemplo, aquí como hacen en los centros comerciales que tienen kiosquitos en el medio del mall. Ok, ya. Por ejemplo, nosotros hemos tenido negocios de eso y hemos hecho eso. Y no me acuerdo muy bien que nuestros vecinos eran israelitas. Sí. Entonces cuando nosotros nos quedamos ahí vendiendo y la cosa y teníamos conversaciones, por ejemplo, ellos a mí me decían, mira, cuando una persona tú lo veas que carga, por ejemplo, este reloj, este tipo de zapato, esta cosa, como que ellos te daban los tips que ellos utilizaban para poder ver entre la multitud a una persona que relacionaba con dinero para poder caerle y poder venderle. Claro, pero como presa, ¿sabes? Claro, y es como, porque estamos haciendo esta grabación en español, en Latinoamérica te suben el ego. Oh, claro, te sí. dicen, oye coronel, oye jefe, ven acá. Claro, y eso es lo que voy, porque ¿qué hace el tipo, verdad? O sea, él dice, ok, mira, esos son los tips, a esta persona le vas a vender, ¿por qué? Porque ya le está dando un favoritismo, ya lo está poniendo como alguien que tiene más valor, alguien que, porque carga dinero, ¿verdad? Sería la persona perfecta para poder desembolsarlo. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que en la mayoría las personas sí son tratadas por lo que aparentan, si tienen o no tienen dinero. Es más, en los países latinos hay mucho lo de las diferentes sociedades. Clases sociales. Clases sociales, exacto. Porque aquí yo siento que es un poquito más neutro. Muchas personas son de la clase media y muchas personas son echadas para adelante y se les juzga bastante por cómo son que más por lo que tienen. Pero yo creo que en otros lugares es totalmente diferente, en otros países. Claro. Es como tú acabas de mencionar, bastante sobre nombre, apellido, que tengo, que no tengo, ¿sí me entiendes? La Claro. gente habla mucho de ti. Y podemos ver que Dios está completamente en contra de esto, a pesar de que lo podemos tomar como algo estratégico, como acabo yo de dar el ejemplo de la venta, como que alguien puede decir, ay, pero eso lo utiliza para la venta, pero sin embargo siento que cae en lo mismo, ¿sabes? Que igual es algo que no está bien ante los ojos de Dios. Sí, sí, completamente. Pero para los pobres hay que saber que no tenemos una promesa, que es el reino de Dios. Y en mi traducción, que es la nueva versión internacional, en el versículo 5, cuando dicen, escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe. Pero viste cómo dice, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo. O sea, según
lo que el mundo opina, no necesariamente se trata de tener o no tener dinero, ¿sí me entiendes? Cuando uno es creyente, uno, por decir, estás dejando cosas atrás. Entonces, vamos a decir, tal vez un creyente tenga dinero, pero decide no participar en ciertas actividades como ir a una discoteca. Entonces el mundo lo ve, ay, pobrecito, no puede ir, no tiene plata. No es que no tenga plata. Ay, pobrecito, está diezmando. No sé, cualquier vaina. Pero lo que no saben es que esa persona ya ha encontrado la promesa de la vida, que va a llegar a la vida eterna. Claro, y como lo que tú acabas, el ejemplo del diezmo me parece interesante, porque sí es verdad. Porque, por ejemplo, todos sabemos que la Biblia nos manda a dar el 10% de nuestras ganancias como diezmo. Es algo que no todo el mundo lo tiene que seguir al pie de la letra, pero es algo que está escrito. Entonces, eso se supone que si está escrito, sí tenemos que seguirlo. Claro, pero porque también el diezmo es como la ley de la multiplicación. Tú le estás dando a Dios en fe, Dios te doy y Dios te va a devolver. Porque cuando uno ora por la prosperidad, uno quiere todo esto, queremos nuevos negocios, nuevas todo, pero ¿qué estás haciendo tú como creyente para apoyar a tu iglesia? La forma como yo la veo es como que, ok, yo voy a la iglesia, yo uso todos los servicios, voy al servicio del sábado, voy al servicio del domingo, voy al servicio del miércoles. ¿Cómo es posible que si yo me voy a gastar $20 en irme a un cine, no voy a darle mi diezmo a mi iglesia? Especialmente si yo soy la que estoy pidiendo por prosperidad a mi vida, porque el Dios es un Dios de multiplicación. Claro, y se trata de obediencia, o sea, se trata de que al fin y al cabo, punto y al cabo, es que tenemos que diezmar, ¿verdad? O sea, Dios nos pide eso a nosotros. Entonces, como lo que tú mencionaste, como alguien puede mirar a una persona rica que diezme, ¿verdad? Porque mientras más gana, se supone que más diezmas, ¿verdad? Y puede decir, este está loco, está dando todo su dinero a la iglesia, por ejemplo. Claro. Y ahí es donde es verdad, como que lo pueden tomar como que, ay, pobre loco, ¿me entiendes? Como que pobrecito, está loco, pero en realidad es una persona que está tomando lo que Dios nos manda a hacer de una manera seria y de una manera obediente. Entonces, solamente como que quería como que explicarle un poquito más de que nos referimos a eso, de que, ay, pobrecito, porque diezma. Sí, claro. Porque es un buen ejemplo. Pero al fin y al cabo, lo que queríamos decir, porque nos fuimos a hablar de diezmo, que no tenemos nada que ver con el diezmo en esta parte. Entonces, lo que queríamos concluir con todo era el 5. Escúchame, amados hermanos. No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Fe, ser rico no en dinero, pero en fe. Correcto. No son ellos los que harán el reino que Dios prometió a quien los ama. ¿Por qué en fe, Mari? Porque, a ver, tal vez un rico, vamos a decir que tu esposa necesita una cirugía. Ya. El rico, ok, ya, me lo quito, aquí está el dinero, aquí está, ya. El pobre tiene que tal vez, no puede operar a su esposa, y va a decir, Diosito, solo un milagro me la va a salvar. ¿Quién está siendo rico en fe allí? Claro, la persona que pone a Dios primero, porque sabe que el verdadero proveedor de su vida es el Señor. Que a veces al rico se le puede olvidar, a veces al rico por tener la facilidad se le olvida de la raíz de donde viene, porque suponte que sí, puede ser que tú seas una persona que trabaja duro y que no vamos a decir que no son tus propios méritos, pero al final del día, ¿quién te dio esos dones? ¿Quién te dio los regalos? ¿Quién te dio la habilidad como ser humano? Te lo da tu Creador, nuestro Padre, y muchas veces el rico se le puede olvidar. Y no solo el rico, o sea, a todos nos puede pasar, ¿verdad? En cualquier circunstancia. Porque si regresamos un poquito antes al versículo 4, ¿verdad? Habla de las intenciones de nuestro corazón, ¿me entiendes? De cuando nosotros vemos a aquel rico o a aquel pobre, con qué intención que tiene nuestro corazón sobre esa persona. Porque en realidad es lo más importante y nos puede pasar a todos. Sí.
Bueno, y ya hablamos de esa sección, pero yo leí del 1 al 13. Otro versículo que sobresale bastante es el 10, que dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Por qué eso resuena? Por la simple razón que pecado es pecado. Así es. Y el humano nos gusta decir, bueno, el pecado de una mentira no es equivalente al pecado del adulterio. Y no, pecado es pecado. Sí. Entonces, el humano dice, bueno, yo maté a alguien, no es lo mismo de ser infiel a mi esposo. No, porque ese es nuestro error humano. Claro, sí es verdad, o sea, el pecado ante los ojos del Señor no tiene niveles, no hay un pecado peor que el otro, o sea, pecado es pecado y va a ser juzgado de la misma manera. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay cosas muy pequeñas, por ejemplo, que nos puede pasar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el hablar mal de otras personas con malas intenciones, o sea, en realidad es pecado. Y, o sea, eso es algo, por ejemplo, para mí es tan común. Yo siento que mejor dicho, entre grupos, vas de un grupo a otro y, muchas veces tú como que dices, wow, necesito alejarme de esto porque esto que yo veo, algo que no es tan malo, ya como creyente y sabiendo lo que dice la Biblia, yo sé que está mal y necesito desviarme porque al final estoy pecando. O eso es como hablar también que mencionamos un poquito en el capítulo anterior de cuando tomamos a la ligera el mal hablar, ¿verdad? O el decir malas palabras. Es algo también que es tan común, o sea, de verdad que caemos tan fácil en eso, porque yo no le voy a decir mentiras, a mí todavía me pasa muchísimo y constantemente estoy peleando sobre esto, constantemente estoy peleando el no caer en eso, porque yo sé que es pecado, y acuérdense lo que dijimos del pecado, el pecado lo que nos suma a nuestra vida es la muerte. Claro, y hay que acordarse de, ok, ya pecaste, ya está bien, arrepiéntete, pero también ten compasión con tus compañeros. Así es. Porque claro, algunas veces guardamos esos resentimientos o los vemos de ciertos aspectos, así como que, no, con esa persona no, jamás. No, fíjate quién está juzgando a la persona, y acuérdate que en el último día el que va a ser juzgado por todas esas acciones y por todo lo que cargas en ese corazón es Dios, porque Él es el último que va a ser el juez. Es verdad, o sea, al final todos vamos a tener un juicio final, sí, ¿verdad? Y a pesar de que sí, somos tentados a, como dices tú, a querer comparar entre, mira lo que hizo uno, mira lo que hizo el otro, qué es mejor, qué es peor, yo estoy bien porque yo no he hecho eso, o hasta nos puedes estar viendo por esta pantalla y puedes decir, ¿cómo se sientan ahí? Sí, tal vez, tú sabes, alguien que nos conozca y nos puede intentar juzgar. Nosotros no estamos aquí tratando de jugar maestros, nosotros no estamos aquí tratando de aparentar, nosotros estamos aquí, al igual que ustedes, tratando de ser renovados y transformados por la palabra de Dios a medida que lo conocemos. Por eso que caemos en esto de juzgar, ¿no? Y de que hay que tener compasión uno con los otros. Exacto. Y muy importante también que está en lo que acabamos de leer es, y los voy a llevar de regreso para el versículo 8, cuando dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Y cuál es la ley suprema? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate. Entonces, en realidad, con eso que dice ahí cae todo lo que estamos hablando. La compasión, porque vamos a ser honestos, ¿cómo nos trataríamos a nosotros mismos? Pero somos tan fácil de poder ver a alguien, de poder ver una situación, de poder ver la superficie de una persona y sentirse hasta
que se podría decir como que asqueada, como que te da cosita, porque estamos juzgando. En ese momento, lamentablemente, estamos pecando y estamos juzgando. Claro, y yo quiero agregar a eso, porque para una persona puede ser muy fácil, ay sí, ama a tu prójimo, ya, pero cuando te toca hacerlo, ya es otro nivel. Así es. Porque yo lo he pasado varias veces. Y cuando tú comienzas a amar a tu prójimo, tú te das cuenta que tú los logras amar, no porque viene de ti, pero ya porque la identidad de Dios es en ti, por el Espíritu Santo, porque Dios primero te amó a ti y tú decidas amar, así. Claro, y porque al final, como dice Melina, no eres tú, o sea, es el que ya tratamos de ver por el lente de Jesús, ¿me entiendes? Tratamos de reflejar a Jesús en nuestras vidas, ¿me entiendes? Y de verdad, genuinamente Él te transforma y genuinamente Él te da las fuerzas de poder ver a la persona, de poder tratar a la persona, ¿me entiendes? Y yo lo digo en muchísimos escenarios, porque, por ejemplo, se podría dar en un escenario de que, por decir algo, ¿no? Ayudar a una persona pobre de la calle, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú puedes ver una persona pobre, una persona que no tiene dónde vivir, una persona que está mendigando en la calle? Y, o sea, lo ves y dices, ay, Dios mío, que si esto, que si... Claro, porque ¿qué es lo que piensan las personas? Él está ahí en la calle porque... tiene problemas de droga. Ajá. Es lo primero que te ponen y a mí me da tanto... Claro, o no le voy a dar dinero porque se lo va a gastar en droga. O sea, juzgando. Porque ya vienen como que con las asunciones. Pero vamos a decir, nosotros vivimos en este país, los Estados Unidos. Y nosotros sabemos el día a día aquí. Y una persona de la noche a la mañana se puede quedar sin nada. Te puede quitar tu casa, tu carro, todo. Y guess what? Estás en la calle. Y ¿sabes qué pasa? Que no importa, o sea, el punto no es ese, el punto es que, aunque es difícil, porque yo no voy a decir, si tú ves una persona en un estado crítico, cónchale, ¿sabes qué es difícil? Que tú digas, déjame darle una plata, o déjame darle una oración a esa persona, o déjame darle una palabra de aliento. O sea, eso es algo que cuesta muchísimo. Eso es algo que de verdad se los digo. O sea, yo nunca hubiera podido ni siquiera atreverme a hacer una cosa de esa si no fuera porque yo creo en Dios y estoy tratando de seguir a Jesús. Porque una cosa es aceptarlo, pero otra cosa es tratar de seguir su camino. Y Él me lleva y Él me llama a mí a tener que ser de esa manera, a pesar de cómo yo me pueda sentir. Claro, y algo que me llega a mí es como que hoy día es esa persona, pero mañana no sabes si eres tú. Exacto, y como tú dices, o sea, y no solamente eso, o sea, eso es un escenario extremo, porque yo quise enseñar ese escenario extremo, ¿verdad? De una persona así, pero también hay otros más pequeñitos que pueden ser hasta, por ejemplo, con nuestros propios familiares, pueden ser con situaciones de la vida, con otras personas en donde será fácil, no sé, querer ser vengativo, querer actuar grosero, pero tenemos que, ¿sabes? Como que aprender a tener gracia, compasión, porque igual ellos también son hijos de Dios iguales que nosotros, ¿verdad? Y tenemos que verlo a través del lente de Jesús. Sí. Ok, yo estoy lista para continuar. Ok, bueno, vamos a continuar en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres con
convencerte de que la fe sin obras es estéril? No. No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y eso concluye el capítulo 2 de Santiago, que tiene también bastantes cosas sí. muy fuertes aquí. Vamos a comenzar lo simple. La fe sin buenas acciones está muerta, ¿no? Va con, por ejemplo, ese ejemplo que nos dio la Biblia aquí mismo, porque Anandita estábamos tratando de buscar un ejemplo, pero aquí mismo lo está dando. Si tú ves una persona que le hace falta comida y ropa, y tú le dices, bueno, hermano o hermana, tranquila, que Dios te va a dar comida y ropa, y tú no haces nada. No haces nada, teniendo las cosas, la ropa extra y la comida, y no se las vas a dar. ¿Qué estás haciendo ahí? Tú no estás actuando en tu fe, porque hoy día te ayudo yo, mañana no sé si esa persona me va a ayudar a mí. Correcto. Así. Pero no tiene ni nada de retorno. En esta vez tú le estás diciendo a esa hermana o a ese hermano, tú vas a estar bien. Pero si tú vas a estar bien, tú también tienes que contribuir. Exacto. Y yo creo que lo que pasa es que cuando tú de verdad comienzas a construir una fe verdadera, ¿verdad? Como vuelvo y repito, eres transformado, y parte de esa transformación te lleva a que el hecho de que tú tienes esa fe, tú quieres actuar con esa fe, porque de nuevo, o sea, vuelve a lo mismo que acabamos de mencionar hace poco, porque si tú quieres reflejar a Jesús, tú tienes que ser obediente en esa fe, ¿sí me entiendes? Y tienes que dar los frutos de esa fe, porque las personas, yo siento que cómo le llama más la atención a la gente, ¿verdad? Poder saber de que hay un Dios verdadero, es cuando hay obras, ¿sabes? Cuando hay acción. Entonces yo siento que esa es la razón por la cual al tú dar tu corazón verdaderamente, abiertamente, poco a poco te va cambiando, y esa fe, si es genuina, si es auténtica, por automático, ¿sí me entiendes? Va a venir esas acciones porque tú vas a querer ayudar. Claro, y el perfecto ejemplo que nos dio bíblico es el de Abraham con Isaac. A ver, María y yo sabemos que es Abraham con Isaac porque ya conocemos la historia, pero a la persona que no conoce la historia, Abraham tenía un hijo prometido y su nombre es Isaac. Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo a la montaña y básicamente y úsalo como un sacrificio. Así es. Le pidió que diera a su hijo, su único hijo, en el cual esperó muchísimo tiempo para tenerlo. Sí. Y básicamente, imagínate, si Abraham estaba esperando este primogénito por tantos años, que Dios se lo prometió a través de Sara, y que ahora Dios me diga, sacrifícalo, mátalo. Claro. Mira la fe que Abraham tuvo, una fe para subir la montaña con su hijo, y le dijo a su hijo, vamos a subir a la montaña y vamos a regresar. Le dijo, así es. Vamos a regresar. Él no sabía cómo o cuándo, pero a la obediencia, que Isaac es describido más o menos como un jovencito, y él confió en su padre Abraham, que no cuestionó a su padre y se puso en el altar.
Y se acostó, listo, y viene Abraham con el machete, listo para, tú sabes, mandar a Isaac al otro mundo. Exacto. Y viene un ángel y le dice, para, Abraham, por tu fe Dios ha permitido que Isaac viva. Así es. A este momento, imagínate, ya Abraham está siendo obediente, listo con la fe y todo, listo para hacerlo. Sacrificarlo. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué más gran ejemplo que eso? Que nos da la Biblia. Sea, imagínate, eso es fe, completa obediencia en el Señor, completa confianza. Él confió en su Dios, porque a pesar de lo duro que se veía esa prueba, al final la confianza que él tenía en el Señor era muy profunda, era muy grande. Entonces imagínate, y no solo la de él, como dices tú, sino también la de su hijo. Y a eso es lo que nos está llamando Dios a nosotros también, ¿verdad? A través de esta palabra y de lo que dice, porque imagínate, o sea, y dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Imagínate eso, ¿verdad? Y que la fe y las obras actúan conjuntamente, ¿verdad? Actúan una con las otras. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestra fe. Sí. Y entonces, ¿por qué también Dios nos challenge? Nos reta. Nos reta a crecer en nuestra fe. Por el versículo 19. Porque es muy simple decir, sí, yo tengo fe, pero acuérdate también quién sabe eso, los demonios. Y lo dice aquí Santiago 2:19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Imagínate, un espíritu que no es de Dios, sabe que hay un Dios, respeta a Dios, y es como que me lleva a la historia, y está en Juan, pienso que está en Juan, pero es cuando Jesucristo estaba haciendo sus obras y un señor que estaba endemoniado, Jesucristo se le estaba acercando y el señor endemoniado dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No me tormentes. Y después fue cuando Jesucristo como que le tuvo que decir que se calle y botarlo a los cerdos, el espíritu a los cerdos. Sí. Ajá. No, claro, exacto. Porque saben el poder de Dios y la autoridad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto, verdad? O sea, que yo siento que el punto de ese versículo es saber de que no es suficiente el que nosotros vivamos nuestras vidas sabiendo que hay un Dios y que Él está ahí, y ok, gracias Diosito, y ya. O sea, esto es lo que está diciendo Santiago. Hasta los demonios saben que hay un Dios y que existe un Dios y tiemblan. Pero no es suficiente saber que hay un Dios, porque tienes que no solamente saberlo, entenderlo, pero tienes que caminar en la fe y tienes que tener obras que den acción y que den una demostración, una ilustración de la fe que tú cargas. Sí. Entonces, no es fácil, pero tenemos que aplicarlo porque vuelvo y repito. Por ejemplo, voy a hablar por mí personalmente. O sea, como les digo, seguir a Jesús es algo muy difícil. Todos los días hay que morir a tantas cosas, como hablamos en el capítulo anterior. Y no es fácil, pero algo importante es que al final del día podamos analizar las intenciones de nuestro corazón y podamos tratar de arrepentirnos verdaderamente para poder crecer y buscarlo más allá, porque sabemos que, ¿me entienden? O sea, la relación con el Señor va muchísimo más allá que una leidita por aquí por allá. O sea, es una relación, es una comunicación constante. Mientras yo más me pueda comunicar mi Padre desde el momento que yo me levanto al momento que yo me acuesto, más cerca yo voy a estar de Él. Claro, y
Como dice, cómo uno incrementa su fe por leer la palabra. Porque leyendo la palabra tú ves los hechos que han pasado, ves cómo Dios ha liberado muchas personas, muchas cosas, muchos retos. Y es leyendo esos testimonios y todo es que te vas a incrementar la fe. Así es, porque también nos estamos llenando de vida. La Biblia es un libro, varios libros, que está lleno de vida. Estas escrituras literal nos llegan al alma, al corazón, pero es para edificarnos, ¿me entienden? Para llenarnos de lo bueno, de lo bonito, de las promesas que tenemos. Por eso es que lo que habíamos comentado, identificarse, la identidad, ¿qué importancia tiene? Porque mientras más leemos, más sabemos a qué nos referimos con eso y más podemos combatir aquellas cosas negativas con lo que la verdad, que es la Biblia, nos dice de quiénes somos. Y es verdad, la Biblia te da energía. Mira, ahorita estábamos cansadas antes de comenzar este podcast y solo leyendo la palabra como que sentí como que si me he tomado un café. Sí, y yo sentí que me quitaron un peso de encima. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es todo lo que yo quiero compartir sobre Santiago 2. No sé si tú quieres agregar algo más. Podemos hablar de la historia también de Rahab. Verdad que es muy importante porque, por ejemplo, Rahab, que dice aquí mismo, la prostituta Rahab fue alguien que ayudó, ¿verdad? Para que los espías pudieran huir. Y ¿qué pasa? Que una persona como ella, ¿verdad? Pensará uno, una prostituta, ¿cómo es eso posible? Pero es que estamos hablando de la fe. Claro. ¿Me entiendes? Y es más, es tanto así que Rahab ha quedado en el linaje de Jesús, está en las escrituras. ¿Por qué? Por su fe. Claro. Por la fe que ha tenido esta mujer. En Hebreos 10 o 11 está el linaje de Jesús ahí y las personas que hicieron cosas como ella. Porque Rahab básicamente traicionó sus personas, su gente. Su propia gente. Para cuidar a los protegidos de Dios. Exacto. Porque al final creyó en él. Claro, porque sabía que los dioses que su gente estaba siguiendo no eran los verdaderos. Así es. Y al final, ¿qué hizo ella? La fe la pompió tanto, got her so hyped up, de que actuó, tuvo obras, tuvo acción. Sí, ¿y qué te enseña? ¿Quién usó quién Dios usó? No usó a la princesa, a la reina, usó a la prostituta. Entonces, cuidado. Así es. Igual, tú sabes, puede utilizar la reina también, ¿ok? Bueno, claro, por la reina Esther y todo, pero bueno. Pero es que es para solo quedar clarificado. No, y es que, mira, o sea, en conclusión son los dos extremos, ¿me entiendes? Porque no hay nada malo con ser rico ni con ser pobre. Aquí lo que importa es, otra vez, de nuevo, nuestro corazón, qué nos lleva, qué nos motiva, con qué hacemos las cosas, con qué nos alimentamos la fe, porque hay que acordarnos que la mejor riqueza que tenemos es la fe que tenemos en nuestro Padre, ¿verdad? Porque como hablamos, sabemos que estamos aquí temporariamente y que nos espera una vida eterna, entonces ahí es donde tenemos que depositar nuestros tesoros. Exacto. Bueno, ya no queremos hacer este video más largo, hay que cortar. Pero muchas gracias por seguirnos, apóyennos, comenten, reproduzcan el video. Sí. Compártanlo. Por favor. Y bueno, gracias. Que tengan una feliz noche y otro episodio con Small Girls The God. Bye.